Gloria al Señor Jesús. Leamos la palabra del Señor. ¿Cómo dice la palabra del Señor? A ver, leámosla todos. Gloria al Señor Jesús. Mano Rafaelito, inicie la oración, por favor. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios eterno, por la lectura de tu palabra. Y te rogamos, Señor, tu bendición y tu gracia el día de hoy. Háblanos, Señor, usa nuestras vidas, Señor, conforme a nuestras necesidades, Señor. Glorifícate el día de hoy. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos dando una alabanza al Señor. Bueno, me han dicho que tengo tiempo hasta las 11:10, 11:15 como máximo. Vamos a meditar el día de hoy. Estaba orando al Señor en estos días y pidiéndole al Señor directrices, qué es lo que hay que hablar al pueblo del Señor. Y bueno, el Señor puso en mi mente un sinnúmero de temas para predicar sobre todos los atributos de Dios y tomar cada atributo de Dios una dominical para mirar y expresar toda la bondad, la misericordia, el poder, todos los atributos que tiene Dios. Y vamos el día de hoy a recordar, porque es más a recordar. Ustedes ya han escuchado este sermón, pero vamos a recordar el día de hoy. Vamos a meditar sobre la temática el Dios Todopoderoso. ¿Qué vamos a recordar el día de hoy? La temática. Hoy en día, la modernidad que estamos viviendo, el facilismo que hoy en día vivimos, poco a poco nos está haciendo depender más de las cosas materiales que de Dios. Vea, conversando con un hermano de la iglesia que es doctor y me contaba un testimonio que le ha pasado a él en estos días. La esposa se levantó un día, él estando en su trabajo, con un malestar. Y él es el doctor todavía. Me duele. Y mientras él venía de allá para acá, ya de pronto podía ser demasiado tarde. Pero qué hermoso cuando a veces, aunque hay economía, a veces no hay la posibilidad. Y digo que es hermoso porque eso nos hace conocer a Dios. ¿Qué hace usted cuando no tiene dinero? ¿Ah? Orar. Dijo alguien, lo dudo en estos tiempos. Lo dudo. ¿Sí o no? Casi nadie ya. ¿Qué hacemos? Lo más práctico, ¿verdad? Usted seguro, si el hermano Rafaelito le hace falta unos $300 por una emergencia, lo primero que hace de pronto, solo una idea mía, llamar al hijo, ¿verdad? Mi hijo, préstame. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo un día pasé una necesidad, necesitaba, así para el ratito, necesitaba $2,300. Estamos hablando hace unos tiempitos atrás. Por ahí hice algo que no debía y me jalaron las orejas. Y me dijo mi autoridad, si mañana no está esa plata en la cuenta, atente a las consecuencias. Y yo dije, ¿a quién? Y yo rapidito, mi hermano mayor, para eso están los hermanos mayores, ¿verdad? Pero yo quisiera tratar de que ustedes vayan entendiendo lo que les quiero dar a entender el día de hoy. Vivimos en una comodidad el día de hoy, que cuando hay una necesidad, difícilmente hoy en día el creyente dobla sus rodillas y comienza a pedirle a Dios. Difícilmente. Lo primero que hace, a ver, yo tengo crédito en ese banco y rapidito vamos al banco, necesito de urgencia $1,000, $2,000, pero ya, y como tenemos el crédito, tome el dinero. Nos enfermamos y rapidito, vea, hermano Juanito, mire, tengo este malestar, mándeme la receta. ¿O no hacemos eso? ¿Ah?
Y si tenemos plata nos vamos a la mejor clínica, ¿verdad? Porque ¿qué decimos? Y no está mal. Primero, ¿qué? La salud sobre todas las cosas. Pero esta comodidad que hoy en día tenemos nos ha perjudicado a las generaciones que se están levantando el día de hoy. Porque las generaciones del día de hoy solo conocen a Dios de oídas, nada más. Solo lo conocen de oídas, nada más. Porque vivimos en un facilismo el día de hoy. Nuestros hijos están enfermos y rapidito llaman a la mamita, al papá. Si está en el extranjero, tu hija se está muriendo. Manda plata, por favor, de urgencia, ¿verdad? Pero a un lado estamos dejando lo más importante, al ser más grande, al ser más maravilloso, al ser que puede hacer cosas imposibles posibles. Nos estamos olvidando del más grande, del soberano, del Dios que todo lo puede. Si se ha dado cuenta que nos estamos olvidando, estamos poco a poco como dejando a Dios como una segunda opción. Dios no es una segunda opción de nadie. Dios siempre ha sido el primero y Él es el último. Fuera de Él no hay esperanza, no hay esperanza. El hermano de pronto estaba ya en su trabajo y lo primero dijo: no puedo transportarme a la casa y mi esposa se siente mal, y le dijo: por favor, yo voy a orar por el teléfono para que Dios te haga un milagro. Y allá a la distancia comenzó a orar, y cuando ya terminó de orar vino corriendo, llegó a la casa y la esposa ya estaba sana y buena. Y a través de esas experiencias comenzamos a conocer más a nuestro Dios y comenzamos a ¿qué? Hermano, a fortalecer, a consolidar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en este Dios maravilloso que tenemos el día de hoy. Los antiguos eran diferentes o éramos diferentes. Y a veces nos tildan de locos, porque sí hemos hecho locuras. A la vista de los ojos de los hombres hemos hecho locuras. Un día mi hija, la mayor, 12 de la noche, volaba en fiebre, con un dolor insoportable. Papá, me duele, ya no puedo más. Y uno lo primero que hace es se mete la mano al bolsillo. Ni un centavo, ni para coger el bus y llevarla al hospital, ni un centavo. Y tal vez tú me creas loco, fanático, no sé. Yo hubiera podido en ese momento llamar a mi hermano. Tiene vehículos, tiene dinero. Ñaño, por favor, ven, dame una mano, mi hija se está muriendo, ven, ayúdame. Pero yo creo lo que la palabra del Señor dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Yo vivo convencido, iglesia del Señor, que teniendo a Jesucristo dentro de nuestra vida, lo tenemos todo. Lo que yo no puedo obligarte que mi fe sea la tuya, no. Porque te puede pasar factura. Pero sí te puedo hacer motivar e invitar a creer que hay un Dios, y no es un Dios de cuentos, no, porque Dios no es una fábula. Hermanos, la gente estudiada dice el día de hoy, los materialistas dicen, Dios solo existe en las mentes débiles del hombre. No, Señor, Dios no solo existe en la mente, Dios vive dentro de los corazones que le abren la puerta a Él.
Arabasí, Arabaí. No son las mentes débiles, son las mentes fuertes. Porque se necesita tener fortaleza para creer en lo que tú no ves, pero estás seguro de que algo vas a recibir. Ese día había trabajado duro, no había vehículo. Y todo lo que se hacía era caminar, subir, bajar montañas. En el primer lugar todo era pura montaña, lomas. Y estaba cansado esa noche. Y mi hija volando en fiebre. Nos metimos al cuarto de nuestra hija. Y con mi esposa comenzamos a orar. Y yo no sé, a veces yo hago locuras. Yo sí digo de pronto para la gente son locuras. Y le oré y le dije, Señor, mira, Señor, yo te conozco. Tú eres un Dios que todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible. En un segundo tú puedes hacer un milagro. En un segundo. Y le dije, Señor, si es tu voluntad y tú quieres sanar a mi hija, ahí te la dejo en tus manos. Yo me estoy cansado, Señor, y yo me voy a descansar, pero te dejo mi hija en tus manos, Señor. Y si tú te la quieres llevar, es voluntad tuya también, Señor. Y he aprendido a respetar tu voluntad. Y me fui a dormir, hermano, como a las 11, 12 de la noche. Y cuando de pronto me levanté 4 y media a la oración, lo primerito que fui corriendo al cuarto de mi hija. Y de pronto yo dije, ¿habrá sido la voluntad de Dios que se sane? ¿O habrá sido la voluntad de Dios que Él se la lleve a mi hija? Y bueno, yo decía en mi mente, de todas maneras, en las manos de Dios, mi hija siempre va a estar segura. Sea que viva o que muera, en las manos de Dios, la vida de nuestros hijos están seguros. Y me levanté y cuando corrí a verle, la fiebre había desaparecido, el dolor había desaparecido y Dios había hecho en esa noche un milagro grande en la vida de mi hija. A mí nadie me contó que Dios sana. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Yo no te predico. El hermano dijo que Dios la sanó. No, Señor, Dios me ha sanado. Dios se me tiene con vida por su gracia y su misericordia. Por eso sigo creyendo que el Dios que tiene esta iglesia es un Dios todopoderoso. Por eso digo, a veces nos hace falta pasar ciertas situaciones. La abundancia. No digo que la abundancia sea mala, sino que en la abundancia el hombre se olvida de Dios. Se olvida de Dios en la abundancia. Me recuerdo tanto de una hermana, una anciana, todavía vive. Y vive en Quito. Ella es de por allá, ella es oriental. Y tenía sus realitos, tenía su economía. Pero ella era de las antiguas. Un día la nieta se enferma con una epidemia que estaba dando muy fuerte y algunos se estaban muriendo con esa epidemia. Su niña tenía un promedio de unos 9, 10 años tal vez. Era bien delgadita. Y la llevó, la mamá le dijo a la abuela, llévela de urgencia allá a la clínica a ver qué tiene. Y llegó a la clínica, le hicieron los exámenes y efectivo tenía esa epidemia. El doctor le dijo, tenemos que meter mano ya o si no su nieta se muere. Así le dijo.
Y él le dijo: doctor, discúlpeme, pero yo tengo un Dios grande. Y antes que usted le vaya a meter mano a mi hija, a mi nieta, yo me la llevo a la iglesia para que oren por ella. Y la sacó en brazos, cogió un taxi y llegó a Santa Rosa de Chillogallo. Y era en la mañana, tipo 10 de la mañana. Tocó el timbre: pastor, por favor, baje. Bajamos y nos tiramos al altar a orar por esa pequeña. Señor, haz un milagro. Y es cuando yo te digo, a veces la economía no es el problema. El problema es que nos amañamos a la economía y aprendemos a depender de la economía y solamente usamos a Dios, nada más. Pero debe de ser diferente. La iglesia debe de aprender a depender, que Dios sea el centro de nuestra vida, y el dinero es el que se lo usa. Del dinero no debemos de depender. La iglesia del Señor debe depender de Dios, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Es Dios, no es el dinero. Nos tiramos en ese altar a orar por esa pequeña y clamarle a Dios y derramarle el alma. Porque a veces esto no funciona si uno no se mete en el dolor del otro. Y con la anciana comenzamos a orar y clamar a Dios. Y oramos cerca de 20 a 30 minutos. El Señor, haznos un milagro. Queremos ver tu gloria, Señor, antes que esos doctores metan mano. Y no estoy diciendo que estoy en contra de los doctores, no, hermano. Dios dejó también la ciencia, pero recuerda que sobre todas las cosas, sobre los doctores, está el médico de médicos. Está el que le dio la inteligencia y la ciencia a los médicos. Terminamos de orar y la hermana cogió su niña. La fiebre comenzó a bajar. Mientras ella llegaba al hospital, la fiebre ya había desaparecido. El doctor la comienza a chequear nuevamente y le dice: oiga, ¿dónde usted fue? ¿Qué le hizo a la niña? Y ella le dijo: nada le hemos hecho, solo hemos clamado al Dios Todopoderoso y Él ha hecho el milagro. Y le dijo: su nieta ya no tiene nada, vaya a casa tranquila. Oh, Sarabaí, Arabasí, Arabaí. Tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios y el mío, escucha bien, es el único. Es el único Dios. Cuando digo el único, te estoy diciendo no hay más. Todos los dioses de los pueblos, dice la Biblia, que solo son ídolos. Y un ídolo no sirve para nada, discúlpame. Un ídolo no tiene poder ni autoridades. A un ídolo lo hizo un hombre para comer el día de mañana. Pero el Dios que tiene esta iglesia no lo hicimos nosotros. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos al Dios Todopoderoso. Y vamos a estudiar un poquito la Biblia. Todavía tengo 25 minutitos. Génesis 1:1. ¿Qué te presenta la Biblia? El libro de los inicios. El primer libro escrito por Moisés. ¿Cómo dice la Biblia 1:1? Mira, nosotros los unicistas donde quiera miramos a ¿cuántos? Vea, en el principio creó, no dice crearon, creó. ¿Quién? Dios.
Es el Dios que tiene esta iglesia, es el Dios que predica esta iglesia. Y la Biblia, ¿qué dice que Él creó? Él creó los cielos y creó la tierra. En otras palabras, todo lo que el mundo es el día de hoy, todo lo que en esta tierra hay, fue creado por un Dios, nada más. Y lo maravilloso de la creación, hermano, que fue creado por Dios, ese Dios es el Dios a quien nosotros le servimos y le adoramos. Es al Dios que esta iglesia le sirve y le ha dado su vida, a este Dios maravilloso. Iglesia del Señor, tú eres hijo, tú tienes al Dios que creó todas las cosas. Tu Dios no es cualquier Dios, tu Dios es el único Dios, tu Dios es el único Dios. Tu Dios es el único Dios, iglesia del Señor. Por eso le adoramos a Él. Por eso le servimos a Él. Gloria al Señor, al único y sabio Dios. A Él en esta mañana le damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la majestad y la magnificencia, solamente Él, porque Él se lo merece. Gloria al Señor. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Mira qué dice la Biblia. Tuya es, oh Jehová, ¿qué dice la Biblia? La magnificencia, ¿y qué más dice? Y el poder, ¿y qué más dice la Biblia? La gloria, ¿qué más? La victoria, ¿y qué más? Y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están ¿a dónde? Allá arriba en los cielos, las que están aquí en la tierra, ¿de quién son? Son de nuestro Dios. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso. ¿Sobre qué? Sobre todos. Qué hermoso este verso. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia. Tuya, oh Jehová, es el poder. Tuya es la gloria. Tuya es la victoria. Tuya es el honor. Porque algunas de las cosas son tuyas. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿son de quién? Son de nuestro Dios. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Lo que quiero es tratar de mostrarte, hermano, que el Dios que tenemos no es un Dios como algunos dicen por allá, Dios con D minúscula. Algunos dicen, mi Diosito. No, mi Dios no es Diosito, porque Diosito como que lo haces más pequeño a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios es soberano. Mi Dios está sobre todas las cosas. De Él son todos los cielos, de Él es la tierra, de Él es todas las cosas. Si de Él es todas las cosas, lo que yo tengo, yo solo soy un administrador de todas las cosas que a Dios le pertenecen. Eso es lo que somos nosotros. Solo somos administradores de todo lo que Dios ha creado. Eso es lo que somos. Administradores, nada más. Nada es nuestro, iglesia del Señor. Muchas veces la gente se gloria. De pronto un rey, de pronto por allá se llenó la boca diciendo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y de pronto se equivocó, porque todo lo que él había hecho era porque Dios así se lo había permitido. Y no es que de él era nada, porque del polvo nacimos y al polvo volvemos.
volvemos un día y no nos llevamos un cuadrante, no nos llevamos nada, nos llevamos. Pero hermano, hoy en día que hay una iglesia que sí tiene algo grande, y eso grande lo tenemos aquí adentro. Lo que tenemos acá adentro es al Dios Todopoderoso, y si lo tenemos a Dios, iglesia del Señor, eso sí lo vamos a llevar, eso sí va a ir con nosotros. Lo que nadie te puede quitar, ¿qué será? Las posesiones que tenemos, alguien nos puede quitar algún día. A cualquier persona nos puede quitar el vehículo. Unos maleantes pueden venir y se lo pueden llevar. La casa, puede venir una desgracia y se puede acabar. La misma vida, un día nos llega la muerte y se va a terminar. Pero qué hermoso que hay algo que nadie nos puede quitar: la vida en Jesús. Hay algo que nadie nos puede quitar, y es a Jesucristo acá adentro. Eso nadie te lo puede quitar. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Nadie, ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni espada. Vea, ni la vida, ni la muerte, nadie. Nadie nos puede quitar a Jesucristo en nuestra vida, nadie. Vea, qué hermoso es poder tener a este Dios grande y maravilloso. Un Dios que para Él no hay nada imposible. Libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27. Mira lo que dice el Señor. He aquí que yo soy Jehová, Dios de qué dice la Biblia, de toda carne. Y ahí hay una interrogante, no sé si tú la puedas responder. Dios hace una pregunta y dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué piensas tú? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Será que un cáncer, dice Dios? No, ay, sí, ya no puedo. No, un SIDA. No, eso es imposible. ¿Será que hay algo imposible para Dios? No, hermano. No hay nada imposible para Dios. No hay nada. En la iglesia hay cientos de desahuciados de médicos, pero que ahora le fue quitado el desahucio porque conocieron al Dios Todopoderoso. Y donde la muerte daba vuelta, el Señor le dijo: vete. Y llegó la vida a ese hermano, a esa persona. Y por eso Dios dice, hace una pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que yo no te pueda hacer? ¿Habrá algo que yo no te pueda dar? ¿Qué dice, iglesia? ¿Habrá algo? Porque a veces se te mete en la mente: mi esposo es un caso perdido, dice una hermana. A él no lo cambia nadie. Mi esposa, no, si mi esposa, hermano, el diablo le queda corto, dicen algunos. ¿Ah? Tranquilo, que todavía creemos. Aquí hay muchos que todavía creemos que hay inmenso poder en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí hay muchos que todavía creemos que para Dios no hay imposibles.
Aquí todavía hay gente que creemos que Dios puede cambiar al más vil pecador. Todavía que hay hermanos que creemos que para Dios no hay enfermedad que se resista. No, no hay enfermedad imposible para Dios, que Dios no la pueda curar. No, Señor, no hay nada imposible para Dios. Hermanos, si Dios nos cambió a nosotros, hermanos, que éramos lo peor de esta sociedad, Dios no podrá cambiar a ese esposo malcriado. Dios tiene poder y autoridad para cambiar, para transformar, para renovar una mente, para cambiar una vida, para restaurar un hogar. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad. Créelo, hermano. Lo imposible, Dios lo puede hacer posible. Yo lo creo. Yo lo creo. Fue a visitar a mi hermano para las elecciones. Y a uno de mis hermanos le pasó un accidente. Venía haciendo un trabajo de la península. Y antes de llegar a Chongón, venía muy cansado y venía con los trabajadores, mi hermano menor. Y en un segundo que se duerme, se da contra una vereda. La llanta de atrás se explota y el carro comienza a girar. A la velocidad que venía era para que, como el carro es alto, una camioneta alta, era para que se dé vuelta y se acabaran. Pero yo he creído en el Dios de mi madre. Y yo siempre estoy orando por mis hermanos. Señor, sálvalos, guárdalos. Al punto que te quiero llevar es el siguiente. Cuando tu familia está cómoda, ni se acuerdan de Dios. ¿Por qué no se acuerdan de Dios? Eso le pasó, creo, un día jueves, un día viernes, ese accidente. Y mi hermano mayor me dice: Fernando, el domingo me sorprendí, ya lo vi a mi hermano, lo vi en la iglesia solito, no tuve que invitarlo, solito llegó a la iglesia. Hermano, porque Dios en medio de esa calamidad puede hacer algo grande con tu familia. Dios puede hacer algo grande. No botes la toalla, sigue clamando a Dios, porque todavía hay esperanza para tu familia, todavía hay esperanza para los seres que ama, todavía hay esperanza, iglesia del Señor. Yo creo que Dios está tratando. Yo creo que Dios está obrando. Para Dios no hay nada imposible. El problema más grande que tú tengas no se compara a lo que ocurrió en Éxodo 14, 21 en adelante. Y te narro algo de la historia que tú ya la sabes y la conoces. Faraón había permitido que salga Israel de Egipto, pero cuando ellos salieron con sus familias, se endureció el corazón de Faraón y tomó toda su caballería y dijo: vamos a volver a traerlos a nuestros esclavos, vamos a volver a traerlos para subyugarlos. Y salieron atrás del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ya había llegado o estaba llegando aquel mar inmenso que estaba al frente de ellos. Y ahora un problema muy grande, no había dónde coger, estaban, como se dice por allá, en un callejón sin salida, con unos criminales atrás. ¿Y a dónde te vas y a dónde te ocultas? Y de pronto la gente no sabe que aunque no haya dónde ocultarte, hay algo poderoso que se llama la presencia de Dios. Y así de pronto Dios te puede cubrir para que nadie te vea, o Dios puede
abrir una calle donde no hay calles. Un ejército atrás, un mar al frente, niños pequeños. ¿A dónde? Si me tiro a nado nos acabamos de matar. Pero tranquilo, tenemos al Dios que todo lo puede. Y Él ha dicho: avanza. Iglesia, sigue adelante, no te detengas, sigue adelante, tranquilo. Dios está con nosotros. Moisés, ¿por qué me clama? Camina, por favor, métete a esa agua. Y cuando comienzan a descender los pies de los sacerdotes y topan el agua como que le tuvo miedo, y el agua se abrió y vino un viento recio como del oriente, y el agua, el mar se abrió en dos, y el pueblo de Israel pasó en seco. Cuando pensaban que ya no había salida, Dios le abrió una salida. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Yo quiero pedirte algo, iglesia: preocúpate en todas las etapas de tu vida, que Dios camine contigo. Puede ser el problema más grande. Si Dios está contigo, te va a regalar paz, te va a regalar seguridad. No tengas miedo si Dios camina contigo. No mires al problema, mira quién está al lado tuyo. Míralo por la fe, que hay un Dios grande siempre al lado tuyo, protegiéndote, cuidándote, dando lo que tú necesitas en cada etapa de tu vida. El mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. Gloria al Señor Jesús. Y Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Por más grande que sea la tormenta, si Dios está contigo, tranquilo, hay esperanza. El maestro iba en la barca, pero se levanta una gran tempestad. Esto te da una lección, iglesia del Señor. Aunque seas cristiano, van a venir problemas, van a venir adversidades, pero tú quédate tranquilo, tú confía. Hay un Dios que camina con nosotros. Solo clama a Él y Él sabe responder. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Cuando ya no podemos, Señor, ya no puedo más, ayúdanos. Y levantándose, mira que para Él es tan sencillo. Reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
No sé qué problema estés pasando. Tal vez una tormenta muy difícil de enfermedades, de crisis económicas y no sabes qué hacer ya. Problemas en tu hogar, en tu familia. Porque en esta hora no le clamas al Dios que camina contigo, al Dios que va paso a paso contigo. Solo Él abre su boca y las cosas comienzan a cambiar. ¿Quién es este que reprende al viento? ¿Quién es este que le dice al mar calla y enmudece? ¿Quién? Samamaí, Arabamaí, Sarabamaí, Arabasí, Amaí, Amaí. Y cesó el viento. Y cesó tu enfermedad. Y cesó tu escasez. Y cesó tu problema. Y hoy día el Señor va a hacer grande bonanza en nuestra vida. Hoy Dios nos va a regalar paz en nuestra vida. Hoy vas a volver a casa diferente. Hoy vas a volver a casa tranquilo. Algo estaba amenazando tu integridad, la integridad de tu familia. Algo estaba atentando contra la integridad de tu familia. En esta noche hay poder, en esta mañana, perdón, hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Hay inmensa autoridad en el nombre de Jesucristo. En esta mañana lo imposible se hace posible. En esta mañana créele al Señor tu imposible. Dios ya está orando en tu imposible, pero para Dios no es imposible. Sarabai, Abai, Ababai, Arabasai, Abai. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que la enfermedad sale huyendo? ¿Quién es este que los problemas Él los resuelve? ¿Quién es este que de lo vil y menospreciado hace algo útil para la sociedad y para la iglesia del Señor? ¿Quién es este? Sarabai, yo te respondo, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús.